gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy vamos a hablaros de bombardeo y vamos a relacionarlo con la serie de Los Amos del Aire que está grabando Dani, Antonio y el Gran Eligio, esta serie que nos están echando en Apple TV y que estamos disfrutando. Y es que en un momento dado, en el segundo episodio, pues uno de los pilotos norteamericanos se pelea con el británico y luego al final confiesa que no entiende qué es eso del bombardeo a luz del día. ¿Por qué no pueden bombardear como los británicos a plena luz de la noche? O sea, a plena luz de la noche no, por la noche, sin apenas luz. Y pues, si tiene sentido bombardear específicamente un objetivo pequeño, como nos explicaba Eligio, Dani, Antonio, o bueno, pues se puede bombardear como querían los británicos a Tutiplén, que seguro que algo le damos. En fin, vamos a hablar de los orígenes de la ofensiva combinada de bombardero, porque en esa ofensiva combinada vamos a ver a británicos y norteamericanos, y sobre todo qué fue ese experimento de bombardeo a luz del día. Y para ello nos vamos a ir al 17 de agosto de 1942, cuando 12 B-17 de la 8ª Fuerza Aérea atacaron Rouen e inauguraron con aquel bombardeo una campaña experimental de bombardeo diurno que culminaría 10 meses más tarde con lo que se conoció como la ofensiva de bombardeo combinado. Los jefes de las fuerzas aéreas del ejército, muy preocupados, concienciados seriamente de la dificultad y la importancia de su tarea mediante el estudio minucioso de lo que habían hecho británicos y alemanes hasta el momento, estaban preparados, estaban decididos a dedicar sus primeras misiones de combate a probar las técnicas y todos los equipos novedosos y aún sin estrenar americanos en el teatro aéreo más duro hasta el momento de la guerra, para compararlo por ejemplo con el Pacífico. Lo que no podían prever estos altos mandos era la desmesurada duración de la fase experimental de su programa. Ya digo, casi 10 meses para ver, oye, cómo vamos a hacerlo y con qué medios, ¿vale? Las políticas estratégicas en competencia y la escasez crónica de equipo y hombre entrenado que durante mucho tiempo persiguieron el esfuerzo bélico de los aliados se combinarían para posponer hasta el verano de 1943 el lanzamiento, como he dicho antes, de una gran ofensiva de bombardeos a gran escala. Con las limitadas fuerzas disponibles hasta el momento, las tesis fundamentales de bombardeo estratégico difícilmente podían ser sometidas a una prueba adecuada. A ver, 12 B-17 no es lo que yo entiendo como una fuerza suficiente para ver si nuestro estilo, si nuestras capacidades son las necesarias para paralizar un país. Por lo tanto, aunque las primeras operaciones de la 8ª Fuerza Aérea, eso sí, fueron exitosas, como para conseguir lo que he dicho antes, que en esa competencia entre cuerpos y sobre todo de pedir a la industria, oye, necesito más bombardeo, pero necesitamos más acorazados, pero necesitamos más lancha, bueno, pues vale, sí, hemos conseguido que nos den más medios, vale, pero el significado más inmediato, lo que se podía aprender de esas misiones, pues residía en las lecciones tácticas que se derivaban de ellas. Este retraso de 10 meses fue tanto más irritante cuanto que desde una etapa temprana de la planificación de la guerra, la campaña de bombardeo contra Alemania había sido concebida como la primera ofensiva que iba a poder llevar a cabo las fuerzas de los Estados Unidos. En conversaciones mantenidas a principios de 1941, los representantes del Estado Mayor anglo-norteamericano
habían acordado ciertos supuestos básicos que debían guiar la estrategia combinada si las dos naciones se encontraban en guerra con el eje europeo y Japón. No os equivocáis, he dicho principios de 1941, no principios de 1942. Estamos antes de que Estados Unidos entre en la guerra, pero ya va preparando a los estados mayores de ambos ejércitos por si pasara. Bueno, en aquel momento estaba claro que el principal esfuerzo aliado debía dirigirse primero contra Alemania como enemigo principal, porque los japoneses son amarillos y tienen los ojos rasgados y seguro que no nos van a hacer nada. Para derrotar a los alemanes probablemente habría que hacer una invasión en nuestra Europa, y tal invasión solo podría tener éxito después de que el enemigo se hubiera agotado de diversas formas, por ejemplo, incluyendo lo que se conocía como una ofensiva aérea sostenida contra el poder militar alemán, complementada por ofensivas aéreas contra otras regiones bajo control enemigo que contribuían a ese poder. Esos supuestos básicos habían guiado los despliegues propuestos del denominado Plan de Operaciones, en aquel momento Rainbow número 5, que se estaban llevando a cabo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en vísperas de Pearl Harbor. También habían guiado el primer plan de guerra aérea de las Fuerzas Aéreas, en virtud del cual atentos se habían hecho grandes reclamaciones, lógicamente, para personal y recursos materiales de la nación. Ese plan, denominado AWPD-1, de 11 de septiembre de 1941, había de hecho subordinado las actividades aéreas en todos los teatros a, no vamos a hacer nada más que lo siguiente, un bombardeo estratégico de Alemania a una escala hasta entonces desconocida. Queda claro cuál es el papel de la Fuerza Aérea. Los primeros éxitos de los japoneses, y ya entramos en la guerra, habían puesto seriamente en duda la viabilidad de la adhesión a estos planes, pero a pesar de la necesidad de enviar continuamente a reforzar el Pacífico, el Estado Mayor Conjunto se había mantenido firme en los acuerdos que habían llegado hasta el momento. Las propuestas aceptadas en enero del 42 para el despliegue anticipado de bombardeos pesados en el Reino Unido estaban necesariamente redactadas en términos modestos, porque, como hemos dicho antes, aún no tenemos los recursos, ni los aviones, ni nada. Pero a mediados de abril, los jefes de Estado Mayor combinados y sus respectivos gobiernos habían acordado organizar que había que invadir a través del canal, preferiblemente en la primavera del 43. Esta invasión se denominaría Roundup, pero si se requería urgentemente, para ello se tendría que hacer en septiembre del 42. En todo el caso sería Sledgehammer. Los planes para el aumento continuado de fuerza, denominado Operación Bolero, se le dieron una gran prioridad. Con cualquiera de los 2 días de ella, dicho Roundup Sledgehammer, el tiempo permitido para ablandar al enemigo mediante el bombardeo de lo que eran las fuentes de su poder militar, es decir, industrias y demás, sería más limitado de lo que se había contemplado en el plan aquel que habíamos dicho antes de 11 de septiembre, el AWPD-1. En este caso sería agrandar las actividades antiaéreas y sobre todo el apoyo aéreo de las operaciones terrestres, ya que sería lo más importante si teníamos que llevar a cabo el bombardeo. Por lo tanto, aunque Bolero prometió acelerar el flujo de unidades de las fuerzas aéreas norteamericanas al Reino Unido, cambió un poco la naturaleza de la fuerza que se iba a desplegar y, en previsión, evidentemente, el carácter de su misión. Hoy ya no necesitamos tantos bombardeos pesados y los bombardeos para utilizarlos en el campo de batalla. Los planes de la Fuerza Aérea para organizar, equipar y establecer una base de una fuerza aérea en el Reino Unido se hicieron, eso sí, rápidamente. La octava Fuerza Aérea, que se había creado en enero del 42 y comprometida con Bolero a principios de abril, comenzó su traslado a través del Atlántico en mayo. Iba a estar bajo el mando del capaz general de división Karl Spar, y la fuerza se había organizado en el mando de bombardeo, en el mando de caza y en uno mixto de entrenamiento, así como todos los elementos de servicio. Bajo el mando del general de brigada Ira C. Icar, el octavo mando de bombardeo se había organizado en 3 alas con bases en East Anglia. La primera bajo el mando del coronel Newton Longfellow, con cuartel general en Brampton Grange; la segunda bajo el mando del coronel James P. Hodge en Old Catton; y la tercera bajo el mando del coronel Charles T. Phillips en Evelding Hall. De los grupos de bombardeo pesado asignados a la octava Fuerza Aérea, solo uno, el 97º, había empezado a funcionar para el 17 de agosto. Pero los demás estaban ya en entrenamiento o en zonas de reunión o en ruta desde los Estados Unidos. A principios de julio, el cuartel general de la Fuerza Aérea había estimado la acumulación de unidades aéreas para Bolero a 31 de diciembre de 43 en 137 grupos.
incluidos 74 grupos de bombardeo, de los cuales serían 41 bombarderos pesados, 15 medios, 13 para misiones en picado y 5 ligeros, 31 grupos de caza, 12 de observación, 15 de transporte, 4 de fotografía y 1 necesario de cartografía. Se habían hecho arreglos con los británicos para que esto proporcionasen 127 aeródromos, así como todas las demás instalaciones que se necesitarían para una fuerza aérea, que se esperaba que en última instancia constituiría la mitad de la fuerza de grupos de combate que iban a proyectar las fuerzas aéreas anglo-norteamericanas. A principios de agosto del 42, los planes para Bolero se habían visto sumidos en un estado de grave incertidumbre porque a alguien se había ocurrido que en vez de invadir el norte de Europa, vamos a invadir el norte de África. Esto significó un emplazamiento indefinido hasta el momento del avance a través del canal y el desvío de todas las unidades a Torch, como se iba a denominar la nueva operación, y entonces vamos a perder, ¿verdad?, a todo ese gran poder aéreo previamente asignado a la operación Bolero. La ofensiva de bombardeos contra Alemania no fue eliminada del todo de la estrategia aliada. Las operaciones del mando bombardeo de la RAF se habían prolongado ininterrumpidamente y el nuevo calendario, al posponer la invasión continental hasta probablemente el 44, coincidió más exactamente que los planes de Bolero con el pensamiento previo de la Fuerza Aérea. Pero con Torch, la octava Fuerza Aérea había sufrido, en previsión, una gran pérdida. Este sería el segundo golpe en una semana. A finales de julio se había decidido que los compromisos de la Fuerza Aérea con Bolero se reajustarían también a la Guerra del Pacífico, a favor, más bien, de las fuerzas en el Pacífico. Hubo quien, especialmente la Armada de Estados Unidos, argumentaron, con ciertos elementos además contundentes y mucha energía, que el peso principal de las armas norteamericanas debía lanzarse primero contra Japón y, bajo las circunstancias, pues la reasignación inmediata de 15 grupos de bombardeos de boleros al Pacífico tendría que ser vista como un compromiso temporal en lugar de la solución final a esta disputa que había entre el Pacífico y Europa. Frente a todas estas distracciones, el cumplimiento de los ambiciosos planes de las fuerzas aéreas para su ofensiva de bombardeo significaría no lo que estamos viendo ahora, sino una prioridad máxima, posiblemente incluso una prioridad absoluta. ¿Para qué? Para la producción de aviones en el terreno de las fábricas norteamericanas, especialmente de un avión muy necesario, los bombarderos pesados. Ya en el 42, los límites eventuales de la capacidad productiva norteamericana podrían ser bastante evaluados, y tal prioridad entraría en serio conflicto con los programas considerados esenciales por las fuerzas terrestres del ejército y la armada, que ellos sí que tenían detrás la fuerza de la tradición militar. Oye, una fábrica va a fabricar antes para mí que para ti, pues porque yo qué sé, llevan haciéndolo toda la vida. Así, el destino de la ofensiva de los bombarderos americanos implicaba los más difíciles problemas, como he visto antes, de estrategia, para qué lo vamos a utilizar, y de logística, quién me lo va a suministrar. Para la octava Fuerza Aérea había también un problema táctico, y en su solución dependía la gran respuesta o la gran parte de las respuestas a cuestiones mucho más amplias. Los problemas podrían ser más sencillos de enunciar, como voy a hacer ahora, que de poder responder, como veremos. ¿Podrían las fuerzas de bombardeo angloamericanas atacar las fuerzas de producción alemanas con la suficiente frecuencia y sobre todo eficacia para que la eventual invasión sea apreciablemente menos costosa? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿podrían proporcionar las fuerzas necesarias sin obstaculizar indebidamente las actividades aéreas en otros lugares y las operaciones de las otras armas en cualquier teatro? ¿Podría la campaña de bombardeo llevarse a cabo con eficacia dentro de un ratio de pérdidas aceptable? A ver, para esas preguntas la RAF tenía respuestas que, si no eran concluyentes, pues ya llevábamos casi 3 años y se basaban en la experiencia. El bombardeo de ciudades industriales había causado en los últimos ataques una gran destrucción. Se había asegurado una posición favorable para el bombardeo pesado en toda la asignación del potencial de producción, y en sus bombardeos nocturnos habían aprendido a operar sin tener unas pérdidas consideradas prohibitivas. La octava Fuerza Aérea, por su parte, que no tenía ninguna experiencia, pues no tenía evidentemente respuestas. El concepto básico de una ofensiva combinada de bombardeo suponía realizar operaciones complementarias de bombardeo a los nocturnos de la RAF con estos bombardeos diurnos de la Fuerza Aérea. La doctrina estadounidense pedía, atentos, la destrucción de objetivos cuidadosamente elegidos mediante bombardeos de precisión diurnos desde grandes altitudes. Bueno, bonito y barato. Quedaba por demostrar si esas técnicas podían aplicarse de manera eficaz y sobre todo económica frente a las potentes defensas antiaéreas de la caza alemana
y en las condiciones climáticas imperantes en Europa noroccidental. Muchos de la RAF se mostraban educadamente siempre escépticos. Los jefes de la octava Fuerza Aérea se mostraban cautelosamente optimistas. Pero el problema era crucial. De su solución satisfactoria dependía el destino de para qué iba a participar, en qué iba a ser utilizar la octava Fuerza Aérea, y bueno, pues esa reivindicación continua de la octava Fuerza Aérea de una gran parte de todo el material y fuerzas disponibles en ese momento y que se necesitarían más adelante. Así fue como la pequeña fuerza de B-17 que atacó una estación ferroviaria en Rouen-Sotteville el 17 de agosto fue observada casi con una intensidad desproporcionada en relación con la importancia intrínseca de la misión, atacar una estación ferroviaria. Bueno, en los meses siguientes los oficiales de la octava Fuerza Aérea siguieron experimentando, sopesando con todo el cuidado posible las pruebas aportadas por la misión de combate y tratando desesperadamente de superar las continuas dificultades que se derivaban en gran medida de ese tamaño pequeño que tenía hasta el momento de la fuerza. Independientemente de las incertidumbres a las que se enfrentaba la octava Fuerza Aérea en agosto del 42, sus jefes estaban ansiosos por poner en marcha lo antes posible las unidades de bombardeo disponibles. La misión general había sido aclarada por el momento. Tan tarde como el 2 de julio, Eisenhower, que en aquel momento ya era comandante del teatro, había definido las tareas de la octava fuerza en términos de la prevista invasión del continente. ¿Para qué sirve la octava Fuerza Aérea? Para lograr la supremacía aérea en el oeste de Francia y prepararse para apoyar las operaciones terrestres. Torch había superado esa directiva. Para el 1 de agosto, Eaker podía describir la tarea de su octavo mando de bombardeo como la destrucción de objetivos estratégicos cuidadosamente elegidos con un propósito, podríamos decir, subsidiario inicial de determinar atentos capacidad de destruir objetivos precisos mediante bombardeos de precisión diurnos y nuestra capacidad de vencer a la oposición de los cazas y evadir la oposición antiaérea. Para lograr estos objetivos generales era necesario establecer un sistema definido de atentos de control operacional que permitiría engranar los esfuerzos de las fuerzas aéreas norteamericanas y la RAF y con ello determinar, sistemas de objetivos específicos apropiados para la fuerza de los Estados Unidos en cuestión. Oye, ¿qué vamos a bombardear? ¿Qué necesitamos bombardear? ¿Qué podemos bombardear? Aunque la octava Fuerza Aérea se estableció dentro de la cadena de mando normal del Terreno Operación Europeo, se suponía que su política de bombardeo se originaba o emanaba desde el mismo Estado Mayor combinado que debía emitir las directivas estratégicas necesarias a través del jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, a todos los efectos prácticos, esa política se dejó durante ese periodo en manos de los comandantes norteamericanos en el Reino Unido que estaban trabajando en estrecha cooperación siempre con las autoridades de la RAF. Gran parte del éxito de esa cooperación se derivó de unas relaciones personales, amistosas entre las dos fuerzas. La misión o la definición más formal de sus responsabilidades mutuas consistió en la denominada Directiva Conjunto Américo-Británica sobre operaciones bombardeo diurno que implican cooperación con los cazas. Todo ese nombre completo va a estar fechado el 8 de septiembre del 42. Elaborado este informe por la RAF y el general Spaatz, este documento, como el título indica, había sido motivado por la actual dependencia de la octava de la escolta de los cazas. Aún no tenemos, de los cazas británicos, aún no tenemos cazas norteamericanos capaces de acompañar, ni acompañar ni estar en el teatro a los bombarderos norteamericanos. Declarando que el objetivo de los bombardeos diurnos era, atentos, lograr la continuidad de la ofensiva de bombardeo contra el eje. La directiva atribuye la responsabilidad de los bombardeos nocturnos a la RAF y de los diurnos a la octava, que debían cumplir su misión mediante la destrucción y el daño de objetivos precisos vitales para el esfuerzo bélico del eje. Así pues, la ofensiva diurna se desarrollaría en 3 fases marcadas sucesivamente, teniendo en cuenta la creciente capacidad de la fuerza americana para proporcionar su propia escolta de combate y desarrollar tácticas para una penetración en territorio alemán profundo. En la primera fase, en la que la RAF proporcionaría la mayor parte del apoyo de los cazas, los objetivos se limitarían a los que estuvieran dentro del radio táctico de los cazas británicos de corto alcance. A medida que aparecieran más cazas norteamericanos, estos proporcionarían apoyo directo, mientras que la RAF realizaría barridos de entretenimiento y, evidentemente, cuando los bombarderos volvieran, pues daría apoyo a la retirada.
Con el tiempo, la Fuerza Aérea se encargaría de la mayor parte de la tarea, solicitando ayuda cuando fuese necesario a sus primos británicos. Se describieron además medidas prácticas de control. Durante la primera fase de la que trata este podcast, el general mando del octavo mando de bombardeos debía iniciar las operaciones ofensivas, haciendo los arreglos preliminares para el apoyo a los cazas con el octavo mando de cazas, quien a su vez consultaría a su homólogo británico, que le daría los planes detallados y cuál sería la asignación de fuerzas. La selección de los objetivos, que es importantísimo, se revisaba periódicamente dentro de la estrategia existente y iba a ser responsabilidad del comandante en jefe de la octava Fuerza Aérea y del jefe adjunto de Estado Mayor del Aire para operaciones, en este caso británico. Para coordinar eficazmente la planificación, se dispuso, a sugerencia de Spaatz, que se celebraran reuniones periódicas entre los mandos norteamericanos y el Estado Mayor Aéreo británico. Este grupo de oficiales de ambos ejércitos se reunió por primera vez en el Ministerio del Aire británico el 21 de agosto y llegó posteriormente el título, bastante desafortunado o bastante engorroso, de Comité de Coordinación de las Operaciones Aéreas en Curso. En inglés suena peor. En total se celebrarían 16 reuniones entre el 21 de agosto y el 5 de febrero del 43, a intervalos semanales antes de diciembre y a partir de entonces solo cuando fuese necesario. Así pues, el establecimiento de las prioridades de objetivos y la selección de objetivos en particular, aunque principalmente iba a ser tarea de la octava Fuerza Aérea, fueron siempre objeto de un examen constante en lo que respecta a la estrategia general de los aliados y a las operaciones que estaba llevando a cabo la RAF. Entre otras ventajas, esto aseguró el acceso de las fuerzas aéreas norteamericanas a la inteligencia que tenía la RAF sobre los objetivos, que seguía siendo indispensable para los norteamericanos. Además de este mecanismo de enlace a nivel de personal aéreo, se dispuso también una coordinación más estrecha entre los oficiales de Estado Mayor del octavo mando de bombardeos y los oficiales del mando de bombardeo de la RAF. Y Eaker se empeñó en asistir a las conferencias operacionales de este último organismo del mando de bombardeo de la RAF, que se organizaban en Southdown. Mientras tanto, se estaban seleccionando los objetivos reales para la primera fase de la ofensiva. El octavo mando de bombardeo había recibido su primera directiva de bombardeo a principios de agosto. La Fuerza Aérea había declarado como objetivo general, en fin, ya veréis, cualquier cosa, la destrucción de la voluntad y capacidad del enemigo para hacer la guerra. Dado que su voluntad de luchar en la actualidad dependía, se pensó, en función de sus ejércitos terrestres y de la continua campaña submarina, del cual os recomiendo los podcasts que están grabando Dani y Antonio, se pensó que el esfuerzo diurno de bombardeo debe dirigirse 1 contra las fábricas, hangares, muelles y puertos en los que se construía, alimentaba y basaba sus submarinos, 2 en sus fábricas de aviones y otros centros clave para armamento y municiones, y 3 en su línea de comunicación. Para el 14 de agosto este programa tan genérico había recibido unas líneas adicionales y algunas modificaciones. Los objetivos del bombardeo diurno se dividieron entonces en 2 categorías. Un objetivo general, que podía ser atacado en cualquier lugar de Europa, con resultados que irían siendo acumulativos, y una serie de objetivos precisos que podían ser atacados solo cuando las condiciones fueran favorables, pero que, si eran destruidos, evidentemente afectarían seriamente al esfuerzo de bélico alemán. El sistema de transporte por ferrocarril constituía, digamos, el objetivo general. Cuando vez que se pueda, a darle caña a los trenes. Los objetivos de precisión, en orden de prioridad, iban a ser atentos las plantas donde ensamblaban los cazas, las centrales eléctricas del Ruhr y las instalaciones de submarinos. Luego, el 25 de agosto, de acuerdo con una decisión alcanzada en la reunión de comandantes el día anterior, Spaatz emitió al octavo mando de bombardeos una lista de objetivos específicos. Todos ellos, por cierto, teniendo en cuenta lo que habíamos comentado antes de la falta de cazas de largo alcance, pues estaban o en la Francia ocupada o en los Países Bajos. En primer lugar, se dio prioridad a las fábricas de aviones y a los talleres donde se sabía que se estaban reparando. Luego a los centros de clasificación y distribución. Y por último, el centro de clasificación, lo he dicho antes, de los trenes, evidentemente, y por último a las instalaciones de submarinos. Algunos objetivos diversos previamente autorizados para ataques iban a ser la antigua planta de Ford y General Motors en Amberes, que, en fin, pues se consideraba que eran elegibles si se daban las circunstancias, como he dicho antes. Esta lista, excepto por la subsiguiente eliminación de las plantas de Amberes, supongo que el señor Ford y General Motors algo opinarían sobre que les bombardearan sus fábricas, oye, que después de la guerra tenemos que seguir allí, pues parece que iban a regir las operaciones octava hasta octubre del 42.
difería radicalmente de lo que se había sugerido atentos un año antes, cuando habíamos planeado la AWPD-1, ¿verdad? Solamente había pasado un año y mirad cómo cambia la cosa. Era de esperar que se produjeran algunos cambios con respecto a este plan anterior, ya que, como estaban viendo, la situación táctica fluctuaba. Pero, en no poca medida, la elección real de objetivos en agosto estuvo determinada por la debilidad que en aquel momento tenía la fuerza, la ausencia de cazas, bombardeos aún escasos en número, etc. El radio táctico, yo lo he dicho antes, de los cazas de la RAF limitaba la elección de objetivos a la costa europea o sus proximidades. Las misiones de penetración poco profunda ofrecían una excelente oportunidad para que la incipiente Fuerza Aérea encontrase sus misiones y se encontrase a sí misma. Pero el hecho de que esos objetivos estuvieran situados totalmente en países ocupados, amigos, planteaba problemas políticos, por decirlo de manera, ¿verdad? Había que tener una cierta delicadeza. Y vamos con las primeras 14 misiones que van a bombardear o van a utilizar la octava Fuerza Aérea. La primera misión fue volada por las fuerzas y tripulaciones del 97º Grupo desde su base en el este de Inglaterra en Polebrook. La tensión nerviosa común a cualquier esfuerzo al principio había sido aumentada por el repetido aplazamiento de la misión. Y cuando la pequeña fuerza de B-17 finalmente bombardeó sus primeros objetivos, sin pérdidas y con una mayor precisión de lo que se esperaba, pues para las tripulaciones en aquel momento, digamos que elevó la moral de los aviadores americanos en todos los niveles. Eran tripulaciones verdes, no habían bombardeado nunca. La segunda misión, volada 2 días después, no hizo nada para disminuir esa cálida sensación de éxito. El día 19, otra vez, B-17 del 90º Grupo, esta vez iban a ser 24 aviones, atacaron el aeródromo de Abbeville-Drugat. La misión había sido planeada como parte de las operaciones aéreas llevadas a cabo en relación con el previsible ataque a Dieppe. Según el mariscal de vuelo Sir Trafford Lane Mallory, parecía que el ataque a Abbeville dio sin duda un fuerte golpe a la organización de cazas alemanes en un momento muy crítico de las operaciones y tuvo un efecto muy positivo. Los pilotos de la RAF, que sobrevolaron el aeródromo el día siguiente del ataque, informaron que la principal zona de dispersión había sido, aparentemente, según habían visto, completamente destruida. Los reconocimientos posteriores indicaron una devastación algo menos catastrófica que lo habían dicho los pilotos. No fue hasta la novena misión, el 5 de septiembre del 42, que el octavo mando de bombardeos igualó de nuevo a la fuerza enviada el 19 de agosto. Mientras tanto, se enviaron misiones más ligeras, objetivos que consistían en zonas de clasificación de Longueuil en Amiens, un punto vital para el flujo de tráfico entre Francia y el norte de Alemania a nivel de tráfico ferrocarril. El astillero de Wilton en las afueras de Rotterdam, que era el astillero más moderno de Holanda y uno de los más utilizados por los alemanes para el servicio de sus buques de superficie submarinos. También se atacó el astillero de Ateliers en Chantier-Maritime, en Seine, en Le Traïr, y la bien y famosa fábrica de aviones Potez en Melton. La instalación estaba siendo utilizada ampliamente por el enemigo como un centro de reparación para la base de cazas cercana. Así como también se atacó el aeródromo de Courtrai-Wevelgem, una base para los modernos cazas Focke-Wulf 190 del Luftwaffe. Todos ellos, no digo nada si os sorprende, se encontraban dentro del radio de acción de los cazas y solo requerían, como mucho, una penetración superficial en el territorio ocupado por el enemigo. Estas 6 misiones siguieron el patrón establecido por las 2 anteriores. Los B-17 operaban bajo escolta de cazas pesados, proporcionados en gran parte por la RAF, ya lo he dicho antes, y bombardeaban a altitudes entre 6.700 y 8.000 metros, he pasado los pies a metros para ahorrarnos un sufrimiento, en circunstancias siempre de visibilidad generalmente excelente. En su mayoría solo encontraban una ligera oposición del enemigo. Ningún B-17 se perdió. Sin embargo, el 21 de agosto, durante un intento infructuoso de bombardear los astilleros de Wilton, los bombarderos tuvieron una dura batalla contra los cazas enemigos. Llegaron 16 minutos tarde a su encuentro con la escolta de caza de la RAF y, como resultado, se habían gastado la gasolina de los escoltas y solo pudieron acompañarles hasta mitad del canal. La formación de los bombarderos recibió un mensaje de retirada, pero para entonces ya estaban sobre la costa holandesa. Mientras estaban sin escolta, fueron atacados por entre 20 y 25 Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 190. Se produjo un combate continuo que duraría unos 20 minutos, durante los cuales tanto el piloto como el copiloto de un B-17 resultaron heridos, el copiloto, por cierto, tan gravemente que murió poco después. Los artilleros afirmaron que 2 cazas enemigos habían sido destruidos
5 probablemente destruidos y 6 dañados. Era la primera vez que las fortalezas volantes se exponían a un ataque conjunto de cazas sin la protección de aviones amigos, y atentos, los resultados debieron impresionar a los pilotos enemigos por la capacidad que tenía la fortaleza volante para defenderse frente a los bombarderos que hasta el momento habían llegado, los bombarderos británicos. La precisión del bombardeo siguió siendo buena para estas tripulaciones inexpertas. En cada caso cayeron suficientes bombas de alto poder explosivo e incendiarias en las zonas objetivos o cerca de ella para que el general Iker pudiera producir que en el futuro se podría esperar, atentos, que el 40% de las bombas cayera en un radio de 500 metros donde se hubiese apuntado. Sin embargo, esa media docena de misiones demostraron que un bombardero que pudiera considerarse bastante exacto podría no producir la correspondiente medida de los daños en los objetivos. Es decir, es exacto sí, pero los daños no son los esperados. En la misión Aletret, por ejemplo, aunque 12 bombas de un total de 48 lanzadas se situaron en un radio de unos 460 metros del punto de mira, aparentemente no se produjeron daños materiales en las propias instalaciones del artillero. De nuevo, en el ataque a la fábrica de aviones de Potez se hicieron 10 cráteres paralelos al objetivo, lo suficientemente cerca, que si uno lo piensa, como para ser precisos, ¿verdad? Pero el problema era que lo suficientemente lejos para caer inofensivamente en campo abierto. Bien, buenos 10 cráteres, pero que están fuera de la base. En la 9ª misión, los bombarderos americanos volvieron a atacar la zona de clasificación de Rouen-Sotteville. La fuerza era la más grande que se había enviado hasta ahora. Despegaron 37 B-17, 25 del 90º grupo y 12 del 301º, estos últimos en su primera misión de combate. 31 aviones bombardearon el objetivo, el parque de locomotora, y los otros B-17 atentos no pudieron lanzar su bomba debido a fallos mecánicos. Eso da un número de 6. Los bombarderos encontraron poca oposición del enemigo, aunque los cazas de la RAF que los apoyaban fueron desafiados por unos pocos Focke-Wulf 190. En aquella misión, un gran porcentaje de las bombas, según se piensa casi una quinta parte de ellas de alto poder explosivo lanzadas, estallaron dentro de las instalaciones de la zona de clasificación. El reconocimiento fotográfico realizado casi un mes más tarde, el 2 de octubre, indicó que, si bien se habían reparado prácticamente todos los daños en las vías de circulación de las instalaciones, los hangares donde se realizaban los transbordos y el depósito de locomotoras funcionaban de manera bastante restringida. El 8 de agosto se había observado 40 locomotoras en las vías que rodeaban estas últimas y, fijaros, ahora, un mes después, solamente se podían haber visto 18. Pero para la población francesa local el éxito de la misión parecía menos concluyente que para los observadores del Reino Unido. De hecho, por desgracia, un gran número de bombas habían caído fuera de la instalación de clasificación, muchas de ellas en la propia ciudad, y varias lo suficientemente lejos de los objetivos como para parecer a un observador desde tierra que simplemente no tenía ninguna relación con nada parecido a haber tenido puntería. Hasta 140 civiles, en su mayoría franceses, habían muerto y atentos 200 heridos. Se informó que una bomba, afortunadamente sin estallar, había alcanzado el hospital de la ciudad, penetrando desde el tejado hasta el sótano. A partir de la 10ª misión del 6 de septiembre, el 8º mando de bombardeos se encontró con una gran oposición de cazas. De hecho, fue durante las operaciones de ese día sobre la Francia ocupada que el mando sufrió su primera pérdida de aviones en combate. Hasta entonces parecía que los B-17 llevaban una vida superior, eran como indestructibles. Pero entonces los ataques enemigos habían sido ligeros y de carácter provisional. De ahora en adelante, las fortalezas tuvieron la oportunidad de mostrar lo que podían hacer ante una resistencia de cazas cada vez más pesada y sobre todo persistente. Ese de septiembre, los bombarderos pesados del 97º grupo, aumentados a una fuerza ya de 41 por aviones del recientemente operativo 92º grupo, fueron enviados de nuevo para atacar la fábrica de aviones Potez en Melto. Para mantener a los cazas enemigos en tierra y proporcionar una distracción a la fuerza principal, 13 B-17 del 301º grupo atacarían el aeródromo de cazas alemán en Saint-Omer-Longueness. Del mismo modo, 12 DB-7 del 15º Escuadrón de Bombardeo Ligero atacarían el aeródromo de Abbeville-Drugat. A pesar de estos últimos esfuerzos de distracción, todas las tripulaciones de la misión importante informaron de continuos encuentros desde la costa francesa hasta el objetivo y desde el objetivo vuelta a la costa francesa. Como resultado de tal vez 45 a 50 encuentros,
la mayoría de ellos con cazas, las tripulaciones de los B-17 afirmaron de que varios aviones enemigos habían sido destruidos o dañados. Por desgracia también para los norteamericanos, 2 de los bombarderos pesados no regresaron. También se produjeron muchos encuentros entre los Focke-Wulf 190 y los cazas de la RAF que los apoyaban. El bombardeo de Meltó parece haber sufrido poca precisión por los ataques de los cazas de distracción, ya que si era acaso más preciso que en el ataque anterior contra un mismo objetivo y probablemente más eficaz. Es decir, la caza había conseguido pues que no fuesen tan precisos, ¿verdad? De que estuviésemos más preocupados de salvar el culo que de tener precisión. Una batalla aérea igualmente amarga tuvo lugar cuando el 7 de septiembre una fuerza de 29 B-17 realizó un ataque al astillero de Wilton, cerca de Rotterdam, cuya ineficacia en este caso se debió más a las condiciones meteorológicas adversas que a la acción de la caza enemiga. Una vez más, las reclamaciones registradas por las tripulaciones de los bombarderos fueron altísimas. 12 cazas destruidos, 10 probablemente destruidos y 12 dañados. Incluso descontando la estadística optimista de los artilleros, parece evidente, que las fortalezas pueden cuidarse a sí mismas de una manera sorprendentemente competente, ¿no os parece? Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Los artilleros no tuvieron la oportunidad de probar su habilidad hasta octubre. Mientras tanto, el mal tiempo persistente, junto con una directiva que ordenaba que toda la actividad de combate de la octava Fuerza Aérea ocupara un segundo lugar, ya que iban a ser destinadas para preparar el paso al África septentrional, pues simplemente habéis decidido seguir operando. Oye, si os vais a gastar algún bombardero, que sepáis que no va a haber refuerzos. El 2 de octubre, 32 B-17 bombardearon la fábrica de aviones Potez en Meltó por tercera vez, mientras que 6 de los pesos pesados atacaron el aeródromo de cazas alemán en Saint-Omer-Longuenes por segunda vez. Todos los bombarderos regresaron, pero se encontraron siempre con una constante y obstinada oposición de cazas. Se produjeron tantos encuentros que las tripulaciones tuvieron que ser interrogadas por segunda vez e incluso las reclamaciones registradas
se consideraban siempre demasiado altas. Esta batalla aérea fue tanto más notable cuanto que los bombarderos pesados habían volado bajo la cobertura, directa o indirecta, de unos 400 cazas, a pesar de lo cual los alemanes atentos habían sido capaces de hacer retroceder sus ataques contra los bombardeos. Cualquier daño que se infligiera a instalaciones de reparación y aeródromos de los aviones, y eso sí, se notaron varios impactos directos, fue absorbido por el entusiasmo generado por el poder notable y defensivo que tenían las fortalezas. La campaña de bombardeo de día o diurno alcanzó un pequeño clímax en la misión contra Lille el 9 de octubre. Fue la primera misión que se llevó a cabo a una escala realmente adecuada y marcó, por decirlo así de una manera, la entrada formal de los bombardeos americanos en lo que se consideraba en aquel momento la gran liga del bombardeo estratégico. Entonces, por primera vez, el alto mando alemán consideró oportuno mencionar públicamente las actividades que estaban llevando a cabo las fortalezas volantes, aunque, como hemos visto, ya se habían hecho hasta el momento 13 apariciones sobre el territorio enemigo. Las industrias pesadas de Lille contribuían en aquel momento de forma vital al armamento y a los transportes alemanes. La más importante de esta industria, la siderurgia y la ingeniería de la Compagnie de Fives Lille, y la constructora de locomotoras y vagones de mercancía de los ateliers de Le Mans, constituían un objetivo mixto. La misión había sido planeada a una escala sin precedentes. Objetivo mixto, recordad que había objetivos importantes y objetivos de precisión en un momento puntual. Mirad, la misión iba a participar 108 bombarderos pesados, incluyendo 24 B-24 del recientemente operativo 93º Grupo, y estos iban a ser destinados a atacar el objetivo principal de Lille, y otros 7 B-17 volarían en un barrio de distracción a Caggia. De las aeronaves enviadas, 69 atacarían el objetivo primario, 2 bombardearían el objetivo alternativo, el aeródromo de Courtrai-Wevelgem en Bélgica. 6 atacarían el objetivo de último recurso, el aeródromo de Saint-Omer. 2 bombardearon Roubaix y 33, incluidos los 14 de los B-24, harían salidas fallidas. Salimos, volvemos para entretener a los radares alemanes. Aproximadamente 147 toneladas de bombas de alto poder explosivo de 225 kilos y más de 8 toneladas de incendiarias cayeron sobre el Lille. El bombardeo de esta vez no demostró el grado de precisión que se notaba en algunos de los esfuerzos anteriores y menores. De las 588 bombas de alto poder explosivo lanzadas sobre Lille, solo 9 serían colocadas a unos 500 metros de los puntos del objetivo. Muchas cayeron más allá del círculo de las 3 kilómetros, estoy haciendo aquí un cálculo de 2 millas. Algunas se desviaron varios kilómetros del área de objetivo. Los errores pueden explicarse en parte, lo que hemos dicho antes, por los feroces ataques de los cazas sostenidos en los bombardeos sobre el objetivo. Pero sin duda también se debieron en gran medida a la inexperiencia de al menos 2 de los grupos de bombarderos que iban a participar aquel día. Una gran proporción de las bombas cayeron sobre las residencias que rodeaban la fábrica de Fives Lille. Un observador en tierra situó las bajas civiles en 40 muertos y 90 heridos. Las fuentes de inteligencia terrestre también informaron de que un gran porcentaje de las bombas, al caer, simplemente no explotaron. Sin embargo, a pesar de la dispersión de las bombas y de los numerosos fallos, varias bombas cayeron en el área de objetivo, lo que en cualquier caso fue suficiente para causar graves daños a ambos objetivos, además de considerables daños fortuitos en las instalaciones industriales y ferroviarias. Las observaciones en tierra realizadas por los informantes franceses de los combates acreditaron a las fuerzas el haber detenido completamente el trabajo en la fábrica textil de Hellemans y el haber causado graves daños a la central eléctrica, a las calderas y a las turbinas de la planta de Fives Lille. Pero bueno, un ramal, una línea tirada hacia otra central aparentemente alivió la situación enemigo, ya que el trabajo en la fábrica se reanudó después de un tiempo relativamente breve para lo que se pensaba que había sido un bombardeo de tanta injundia. Una vez más, como la misión de Potez del 2 de octubre, la cuestión del daño de las bombas quedó eclipsada por la capacidad que decían los bombardeos diurnos de defenderse de los ataques contra los cazas. Al igual que en esa misión, los Messerschmitt 109 y los Focke-Wulf 190 atacantes se concentraron en los bombardeos con la práctica exclusión de la escolta combinada de cazas británicos y, en aquel momento ascendían a 156 aparatos, incluido 36 P-38 del octavo mando de cazas. Lo inusualmente fuerte oposición de los cazas trajo informe de numerosos combates. 3 B-17 y un B-24 simplemente no regresaron, aunque la tripulación de una fortaleza fue reconocida en el mar. En total se informaría de la desaparición de 31 miembros de tripulaciones y de 13 heridos,
4 B-17 sufrieron graves daños y 32 B-17 y 10 B-24 fueron ligeramente dañados por la caza. Estas pérdidas fueron objeto de una confirmación inmediata y positiva. El problema es que el daño infligido a la Luftwaffe se evaluaba con menos facilidad. Inicialmente, atentos, se informó que los bombarderos habían destruido 56 cazas, probablemente destruido 26 y dañado 20. Según estas cifras, si las tomamos y sumamos, las fortalezas habían puesto fuera de combate 102 aviones enemigos, más del 15% de las fuerzas de combate estimadas de la Luftwaffe en Europa Occidental. A ver, no me lo creo, no sé vosotros. La inteligencia británica creía que no más de 60 aviones enemigos podrían haber sido interceptados. Esta discrepancia exigía una nueva estimación de las pérdidas infligidas en las misiones de Lille y confirmaba la injerencia engendrada por las afirmaciones uniformemente elevadas en misiones anteriores de que el problema es que el octavo mando de bombardeo necesitaba un sistema de investigación y evaluación que evitara esta inflación continua, ¿verdad?, del número de destrucciones en el futuro. Estoy recordando ahora aquella famosa escena de vamos a la zona de interrogatorios de la serie Los Amos del Aire, ¿vale? Para el 24 de octubre las reclamaciones de Lille ya se habían reducido a 25 destruidas, pero con una lista de 38 probables y hasta 44 dañados de esa cifra tan insalvada que se había dado al principio. En enero del 43, una revisión general de los primeros informes de combate redujo las cifras de este combate a 21 destruidos, 21 probablemente y 15 dañados. Estas cifras más conservadoras no contradecían la conclusión anterior del cuartel general de la Fuerza Aérea de que la misión de Lille ofrecía pruebas convincentes de que, atentos, los bombarderos diurnos en una formación compacta pueden emplearse con eficacia y éxito sin apoyo de los cazas. Pero resulta evidente para las fuerzas enemigas que esta visión optimista se justificaba por la capacidad de los bombarderos para llegar al objetivo y regresar con pérdidas limitadas, más que por cualquier pérdida grave infligida a las fuerzas de caza enemigas. En realidad, los alemanes, atentos, enumeraron un caza destruido en la acción de Lille y ninguno dañado. Hostia, pues anda que no cambie la cosa. Otro de los cazas perdidos ese día podría atribuirse indirectamente a los efectos del combate, no a la presencia de aviones norteamericanos. En resumen, la máxima puntuación, 1 más 1, 2. No son ni 102 ni los 57 que se aceptaron al final, solo 2. Aunque es difícil explicar una exageración tan grave, la principal fuente de error fue fácilmente diagnosticada. Era difícil para tripulaciones en una gran formación determinar qué bombardero había sido responsable de un avión alemán aparentemente destruido o dañado, de modo que cada artillero que había disparado al caza enemigo desde un alcance razonable, era probable que cuando llegara a casa lo reclamara. Un caza realmente derribado podría multiplicarse por una docena en un informe final. El miembro de la tripulación, aunque honesto en sus intenciones, difícilmente podía calificarse como un testigo independiente. Desde su puesto de combate, la visión era muy limitada y sus impresiones sobre una acción compleja e increíblemente rápida debían ser inevitablemente erróneas y sobre todo incompletas. La prometida concesión de una condecoración por su primera víctima de un avión alemán evidentemente no servía además para disuadirles de la creencia, muy natural, de que había sido su ametralladora la que había alcanzado el objetivo y la había derribado. Estas dificultades parecen obvias ahora y cabe esperar que así hubieran aparecido en su momento alguno familiarizado, ¿verdad?, con algún historiador que en su momento hubiese dicho sí, como cuando Alejandro Magno acabó con la vida de 300.000 soldados, no sé, a ver si pensáis que no ha sido la exageración, no es algo novedoso, pero presentaba un problema para el cual los oficiales que lo interrogaban no estaban totalmente preparados. Habían aprendido en la escuela de inteligencia de Harrisburg, Pensilvania, cómo evaluar la mayor parte de la información importante obtenida de una tripulación que regresaba, en particular la relativa a los resultados bombardeos. Pero ya el 24 de agosto del 42, el manual de entrenamiento sobre interrogatorio a las tripulaciones de bombarderos ni siquiera sugería como parte de la lista de preguntas la que se podía hacer de este tipo. ¿Había otros bombarderos que disparaban contra el caza enemigo que se decía destruido? Harrisburg había sido fuertemente influenciada por el procedimiento de inteligencia de RAF y puede ser que la falta de experiencia inglesa en la batalla de bombardeo de turno sobre Europa ayude a explicar esta importante omisión de una pregunta tan sencilla de oye, ¿cuántos estaban disparando al mismo caza?
En cualquier caso, la cuestión, anteriormente descuidada, pronto se convirtió en una parte muy importante del interrogatorio. Movido por la palpable improbabilidad de las afirmaciones de Lille, el octavo mando de bombardeos intentó rápidamente endurecer el procedimiento de interrogatorio. Aunque las tripulaciones interrogadas inmediatamente a su regreso, antes de que sus primeras impresiones de la batalla fueran distorsionadas, por la reflexión o una imaginación creativas, el patrón de cualquier batalla considerable era extremadamente difícil de recrear luego en la zona de interrogatorio. A finales de año se estaban convirtiendo en una práctica común el diagramar todos los combates que daban lugar a reclamaciones. Finalmente, el 5 de enero del 43, el cuartel general del octavo mando de bombardeo emitió las siguientes normas que regían las evaluaciones. Un avión enemigo se consideraría destruido cuando se le viera descender completamente envuelto en llamas, pero no si las llamas se hubieran limitado a desprenderse del motor. Se contaría como destruido cuando se le viera desintegrarse en el aire o cuando el conjunto completo de las alas o las colas hubieran sido lanzadas, expulsadas lejos del fuselaje, pero no si se hubiese perdido una rueda o alguna otra parte del avión. La experiencia con muchos aviones de la Fuerza Aérea habían demostrado que un avión gravemente dañado podía regresar y aterrizar con seguridad. Los aviones monomotores enemigos se contarían como destruidos si se hubiera visto al piloto saltar en paracaídas. La categoría de probablemente destruido incluiría los aviones para los que no existía ninguna certeza de destrucción, pero en los que la intensidad de las llamas o la intensión de los daños parecía excluir la posibilidad de que ese avión fuese a aterrizar de manera satisfactoria. Un avión enemigo podía considerarse dañado cuando se viera, que alguna de sus partes se desprendía de un impacto. Se haría todo lo posible por reducir las futuras reclamaciones y eliminar la reclamación del mismo avión de combate alemán a 2 o más artilleros. De conformidad con esos principios se examinaron las reclamaciones registradas del comienzo de las operaciones. Según las normas anteriores, las reclamaciones de todas las misiones hasta el 3 de enero del 43 habían descendido a un total de, había al principio 223, 88 y 99, 223 destruidos, 88 probables y 99 dañados. El nuevo criterio la fijó en 89 destruidas, eso reducía un 60%, 140 probablemente destruidas y 47 dañados, una revisión que hizo mucho para satisfacer a los críticos que estaban tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Aún así, como hemos visto, las cifras siguen siendo demasiado elevadas. Como ya se ha indicado en el caso de la misión de Lille, que no fueron 57, fueron 2, más bien fue uno y el otro no se sabe por qué. Esa misión y un ataque contra Rumilly-sur-Seine el 20 de diciembre fueron las más importantes con respecto a las reclamaciones del periodo anterior al 3 de enero. En conjunto representan un total ajustado de las reclamaciones de 45, 52 y 22. Fuertes enemigas revelan, sin embargo, que la puntuación total probablemente no sea más de 3, 1 y 7 u 11 dañados. No cuadra, ¿verdad? Incluso en virtud de la nueva directiva del 5 de enero, las afirmaciones siguieron siendo a menudo inexactas y rara vez del lado más conservador. Conclusión apoyada por una comprobación de los registros del enemigo que se hizo posteriormente después de la guerra. El fracaso en el desarrollo de un método más fiable para estimar las pérdidas del enemigo fue de gran importancia. Las relaciones públicas estaban evidentemente involucrados. Es difícil evitar la conclusión de que las evaluaciones, especialmente en los primeros días, reflejaban un deseo natural, existente a lo largo de toda la línea, que va desde las tripulaciones que combatían hasta el cuartel general de las Fuerzas Aéreas, de probar el motivo de los bombardeos a plena luz del día. Los informes inflados, ampliamente publicados, a veces tenían que ser corregidos para vergüenza de las mismas Fuerzas Aéreas americanas. Pero las cifras sobre las pérdidas de Luftwaffe, por más que fueran de interés periodísticos, no se recogían para adornar los titulares, constituían quizás un tipo de inteligencia indispensable para el planificador estratégico, y fue al darse cuenta de la necesidad de datos precisos que los jefes de la Fuerza Aérea se esforzaban por corregir, lo que hizo que se empezase a reducir, como vemos antes, el número de destrucciones. Estos esfuerzos contribuyeron en gran medida a inculcar en la mente de los miembros de tripulación una actitud siempre más conservadora. Se cuenta la historia, esta es probablemente apócrifa, la voy a contar, de un artillero en un ataque a Wilhelmshaven del 27 de enero del 43, que al observar que un avión enemigo interceptado explotaba a menos de unos 100 metros de bombardeo, dio un codazo a un camarada que había estado disparando y le preguntó:
¿Quieres reclamar ese? A lo que, según cuenta, el segundo artillero simplemente respondió: No lo he visto. a ver, evidentemente no vamos a pasar del blanco a negro tan radical. Bueno, las reclamaciones siguieron siendo excesivamente elevadas, como veremos en los posteriores relatos de las grandes batallas aéreas del 43-44, pero en general los errores parecen haberse derivado de un honesto fracaso en la resolución de problemas de informar y evaluar si una operación había tenido éxito o no. Era muy complejo. Cualquier preocupación que los jefes de la octava Fuerza Aérea pudieran tener por la publicidad favorable se dieron cuenta de la naturaleza experimental de sus primeras operaciones e intentaron interpretar los datos relevantes por ellos de la manera más científica posible. Ese esfuerzo se reflejó en el empleo que se iba a utilizar de la octava Fuerza Aérea ya en octubre del 42, y para ello vamos a utilizar a expertos civiles capacitados para un análisis estadístico y en otras disciplinas científicas pertinentes para estudiar estas operaciones y sobre todo lo que estaba haciendo la Fuerza de Bombardeo Estratégico. La labor de este grupo de civiles, expertos en estadística y demás, denominado originalmente Sección de Investigación Operativa, no daría fruto hasta el 43, pero durante ese año se encargó de examinar muchos problemas operacionales que dieron lugar a importantes avances tácticos. El deseo de contar con datos operacionales completos y fiables condujo también a la elaboración de un informe normalizado de la misión que consolidaba toda la información pertinente de las unidades de combate y servía para responder a las diversas secciones de Estado Mayor. Recopilados para su uso inmediato por parte del analista táctico, estos informes se han convertido desde entonces para los historiadores en una fuente de información inestable. Tan completos, en efecto, eran los informes de la misión y tan exactos en la mayoría de los aspectos, aparte de las reclamaciones sobre las pérdidas de enemigos, eso no hay quien lo consiga arreglar, que un historiador rara vez encuentra necesario utilizar los registros operacionales de los escalafones inferiores. Fijaros lo bien que se hicieron. Una vez completadas las primeras 23 misiones, del 17 de agosto al 23 de noviembre, se intentó consolidar toda la información valiosa de cada misión y analizar ciertos problemas importantes planeados por estos 3 meses de operaciones. Este informe, llamado Los primeros 1100 bombarderos, afectó a su vez al sistema de información de las misiones. Y, bueno, pues es el que se ha utilizado o he utilizado hasta ahora a la hora de hablar en este podcast. Incluso antes de recopilar este informe, la octava Fuerza Aérea había comenzado a hacer un balance. Cualquiera que fuera el resultado del combate a principios de octubre, las primeras 14 misiones habían sido en general muy alentadoras. Los objetivos habían sido atacados con frecuencia razonable, especialmente durante las 3 primeras semanas, y en un grado de precisión, vamos a decir, aceptable. Durante las primeras 9 misiones, los alemanes evidentemente se negaron a tomar en serio el bombardeo diurno. Las fuerzas americanas habían sido pequeñas y la escolta de la caza intensa, por lo que los alemanes habían enviado pocos cazas, prefiriendo tomar las consecuencias de los bombardeos leves a arriesgarse a perder sus valiosos aparatos. Y cuando por fin los cazas alemanes salieron al aire, mostraron una marcada inclinación a acercarse a la formación de bombarderos. El bombardeo había sido más preciso que el de la mayoría de los observados. De hecho, fue una especie de tributo a la precisión de los americanos que, después de la 9ª misión, la oposición de los cazas pues aumentó repentinamente. Oye, lo estáis diciendo también que os vamos a mandar a nuestros mejores aparatos. Y fue una fuerte satisfacción para los comandantes de la Fuerza Aérea que los B-17 y los B-24 parecieron más que capaces de resistir los ataques de los cazas, incluso con un mínimo de ayuda de los aviones de escolta. En cuanto a las defensas antiaéreas, en ningún momento habían presentado una amenaza seria a los bombardeos. Después de la 10ª misión se hizo evidente un marcado aumento de los daños, pero hasta el momento los bombardeos diurnos no habían sufrido nada en comparación con las pérdidas comunicadas por la RAF en sus incursiones nocturnas a menor cota. No se habían perdido bombardeos pesados a causa de la artillería antiaérea y solo se habían producido, si acaso, daños menores. Por otra parte, 6 aparatos fueron destruidos por la caza enemiga. Empezó a parecer que la altitud por sí sola podría proporcionar una protección decisiva contra los antiaéreos. Pero, en fin, los acontecimientos demostraron que este pronóstico era demasiado esperanzador. Los comandantes de la octava Fuerza Aérea se mostraron optimistas el 9 de octubre del 42 y en cierta medida justificadamente. Posiblemente las primeras expresiones de opinión hechas después de la primera semana de operaciones habían sido, vamos a decirlo finamente, demasiado optimistas. El 27 de agosto, por ejemplo, el general Iker había informado al general Spad que los bombarderos estadounidenses habían prometido poder colocar el 90% de sus bombas en un radio de 1,5 kilómetros.
el 40% en un radio de 450 metros y el 25% en un radio de 225 metros y el 10% de las bombas en donde apuntase el artillero o dentro de un rectángulo de unos 90 por 90 metros. Por lo tanto, dada una fuerza de 10 grupos de bombarderos pesados, las fábricas de aviones enemigos podrían ser destruidas hasta el punto de no poder abastecer a las fuerzas del terreno y la actividad submarina podría ser detenida completamente en un periodo de 3 meses por la destrucción de bases, fábricas y muelles. Concediendo que el tiempo sería malo en el Reino Unido para los bombardeos diurnos, creía que al menos 10 misiones por mes serían posibles. Aunque se podrían manejar una fuerza mayor y sería aconsejable 10 grupos en el 42 y 10 adicionales para el 43, sería adecuado, atento, junto con el esfuerzo británico de bombardeo nocturno, para dislocar completamente la industria y el comercio alemanes y para quitarle al enemigo los medios para llevar a cabo operaciones con éxito. En este caso, el general Spath, visto lo cual se declaró totalmente de acuerdo con esta estimación y habló de la extrema precisión que estaban llevando a cabo los bombardeos norteamericanos. El cuartel general de la Fuerza Aérea en Washington recibió estos informes con algunas reservas. En lugar de hablar de una exactitud extrema, el departamento del cuartel general, los departamentos asignados a los bombardeos, hablaron más bien de una exactitud justa lograda en las primeras misiones. Los bombardeos habían sido exactos en relación con las normas europeas, más que de acuerdo con cualquier norma absoluta, opinión que el propio general Spath expresó al reflexionar más a fondo sobre lo que ha pasado. No obstante, los analistas de la oficina de los jefes adjuntos de Estado Mayor del Aire, de inteligencia, pues al examinar las 14 misiones completas pudieron compartir el optimismo del general Iker y aceptar sus estimaciones tanto en lo que respecta a la precisión como a la fuerza que necesitarían para, pues como he dicho antes, quitarle la gana a los alemanes y seguir la guerra. Estas primeras misiones también habían dejado una notable impresión en la opinión de los británicos. Si bien no eran tan entusiastas como sus primos norteamericanos, los observadores británicos en septiembre y octubre estaban al menos dispuestos a admitir que los bombardeos diurnos de las fuerzas aéreas norteamericanas y la política de bombardeo diurno resultaban sorprendentemente prometedores. Ya el 24 de agosto, el general Spath informó de un importante cambio de opinión por parte de la RAF. En una declaración que, entre otras cosas, indicaba cuán tímida había sido la aceptación oficial británica de la doctrina de bombardeo norteamericana, declaró que ahora la RAF estaba dispuesta a modificar su concepción de la naturaleza de las operaciones de bombardeo diurno, pasando de una en que los bombardeos se utilizarían principalmente como había sido hasta el momento, en esas misiones en que los bombardeos actuaban como un cebo, ¿verdad?, para atraer los cazas enemigos a la acción, a otra en que pues ahora los bombardeos no eran un cebo, sino que se habían convertido en la misión principal y los cazas de apoyo se empleaban para fomentar ese esfuerzo en lugar de atacar de manera libre a la Luftwaffe. El general Iker escribió más o menos a la misma fecha que los británicos. Reconocen de buena gana y alegremente la gran exactitud de nuestro bombardeo, la sorprendente dureza de nuestros aviones y la habilidad y tenacidad de nuestras tripulaciones. Una revisión hecha por el Ministerio del Aire de las operaciones del OP-17 del 17 de agosto al 6 de septiembre corroboró esa interpretación. Se refería al alto nivel de precisión alcanzado, considerando la inexperiencia de las tripulaciones. Se le señaló el hecho de que en 10 misiones solo se habían perdido 2 aparatos debido a la ineficiencia del fuego antiaéreo a gran alta cota y a la capacidad de las fortalezas para cuidarse de sí mismas contra el ataque de los cazas. Se lee así en el informe. Los daños causados, en proporción al peso del esfuerzo realizado, son considerables. Y además se añadía, con razón, que no se podía esperar la destrucción completa de ninguno de los objetivos atacados con las fuerzas actualmente disponibles. Pero concluía, eso sí, con cierto optimismo, o con poca apreciación, ¿verdad?, por parte de la fuerza norteamericana, que si solo se empleaban estas fortalezas en las operaciones nocturnas, la eficacia del programa de bombardeo de la zona podría elevarse de su tasa actual del 50% al 100%, y se podría asestar además un golpe decisivo a la moral alemana durante el próximo invierno. Así que, bueno, a pesar de que nos queremos y que esperábamos algo más, venga, sí, consideramos que en conjunto las operaciones combinadas pueden lograrlo. La opinión de la prensa británica, que a mediados de agosto había sido fría, si no hostil, al proyecto de bombardeo diurno, mostró un cambio de tono similar. El 1 de septiembre, Colin Bednell escribió en el Daily Mail lo siguiente.
Tan notable ha sido el éxito de las nuevas fortalezas volantes operadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que desde este país es probable que lleve a un drástico cambio de ideas básicas sobre la guerra aérea que se han mantenido firmes desde la infancia de la aviación. Peter Mansfield, cuyos comentarios en la víspera de la primera misión de las fortalezas habían sido decididamente críticas con los bombardeos americanos y condescendiente con las capacidades que tenían, revisó su juicio francamente, pero algo más gradualmente. Ante la misión de Lille del 9 de octubre, sostuvo con vehemencia que los B-17 necesitaban escolta y que por tanto su alcance efectivo se limitaría absolutamente al alcance de los cazas que los contaban. No hay duda de que el bombardeo diurno a larga distancia no es posible como una operación regular, a menos que la oposición de los cazas sea previamente superada o hasta que tengamos algo muy rápido para que los cazas enemigos no lo intercepten. Entonces creía, pero solo entonces, toda la fuerza bombardero aliada podría aplicarse para el bombardeo diurno. Después de la operación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el 9 de octubre, declaró que la pregunta si podíamos llevar la guerra aérea diurna a Alemania, que hasta entonces había sido respondida en absoluta con negativa, ahora se podía plantear, ahora se debería reevaluar. Podría ser que la alta cota y la potencia de fuego pudieran algún día hacer factible penetraciones profundas en territorio enemigo. Sin embargo, varios factores siguen limitando el alcance de los bombarderos norteamericanos. A ver, cualquier incursión a Alemania tendría que realizarse todavía más allá del alcance efectivo de los cazas. Los vuelos a larga distancia darían al sistema de alerta enemigo tiempo suficiente para trabajar con la máxima eficacia. Las bombas de los bombarderos probablemente se agotarían en los encuentros prolongados con los aviones enemigos, en este caso bombas no, la munición, de las ametralladoras, y en este caso estarían más libres para atacar de la manera más eficaz sin ser obstaculizados ni por las ametralladoras ni por los cazas de escolta. Y por último, en tiempos sobre Europa entre noviembre y marzo no era particularmente favorable para operaciones a alta cota. Así, la verdadera superioridad aérea permanecería confinada al alcance de los cazas y la nube y la oscuridad seguirían ofreciendo la mejor cobertura para poder llevar a cabo ataques de bombardeo, como habían estado haciendo los británicos hasta el momento. Pero Mansfield terminó su artículo del 18 de octubre en un estado de ánimo algo mejor. Decía así: los americanos nos han enseñado mucho. Todavía tenemos mucho que aprender y mucho que podemos enseñar. Esta actitud de cooperación por parte de los británicos de la octava Fuerza Aérea se consideró alentadora en sí misma, ya que era absolutamente esencial para el éxito de cualquier campaña combinada que los dos socios trabajaran juntos sin fricciones, cada uno de ellos, pues evidentemente sin fricciones, pero con su doctrina y su equipo, ¿verdad? Y confiando tanto en lo suyo como en lo del enemigo, en lo del amigo, perdonad, cómo estoy hoy. El general Spath era muy consciente de este hecho. Después de la primera semana de operaciones informó con confianza de que las fuerzas aéreas estadounidenses habían demostrado que podían llevar a cabo operaciones en estrecha cooperación y armonía con la RAF. Y un poco más tarde expresó su preocupación por lo que creía que era un hábito creciente entre los americanos de menospreciar a la RAF y a su esfuerzo de bombardeo. Sin suscribir todo lo que hacían los británicos, señaló que estaba en condiciones de hablar con autoridad sobre la operación de bombardeo y que de hecho la RAF era la única institución aliada que en ese momento se dedicaba constantemente a machacar a Alemania, cosa que ellos no estaban haciendo. Bueno, si como dijo el general Eickel, tanto la RAF como la octava Fuerza Aérea estaban más alegres por la ofensiva de los bombardeos diurnos de lo que se podía haber pensado, ¿verdad?, un tiempo antes, todavía había que hacer frente a muchos problemas antes de que esa ofensiva pudiera declararse un éxito o, de hecho, antes de que se le diera un lugar incuestionable en el aparataje militar. Algunos de estos problemas podían ser resueltos, otros, en el mejor de los casos, solo podían ser soportados con esperanza y paciencia. Juntos contribuían a dar un tono de solemne seriedad al coro a este coro que solamente cantaba el optimismo oficial. Entre los que posiblemente podían resolverse a tiempo estaban las del entrenamiento, pero seguía siendo un problema importante. El 97º grupo había comenzado sus operaciones con una preparación inadecuada, y los nuevos grupos, a medida que llegaban al Reino Unido y entraban en funcionamiento, se encontraban en una posición poco mejor. Por falta de tiempo, ninguno había sido completamente entrenado antes de salir de los Estados Unidos. El clima en las Islas Británicas desalentaba el entrenamiento en vuelos de alta cota, y allí no había instalaciones para llevar a cabo prácticas realistas de tiro aéreo. El resultado fue que gran parte del entrenamiento en vuelo a alta cota, en bombardeo a alta cota y el tiro al blanco tenían que hacerse en misiones de combate contra un enemigo real.
una vez iniciadas las operaciones de combate, la falta de un flujo adecuado de tripulación de reemplazo hacía necesario alertar a los mismos hombres en cada misión programada, lo que normalmente se hacía con la frecuencia que el clima lo permitía. Por consiguiente, era difícil mantener un programa regular de entrenamiento. Pronto se hizo evidente que el lugar para perfeccionar tripulaciones y unidades aéreas era en los mismos Estados Unidos y no en el Reino Unido, y en consecuencia se hicieron esfuerzos para dar forma al entrenamiento en el interior de Estados Unidos, de acuerdo con las líneas indicadas por las experiencias que estaban llevando a cabo en el teatro de operaciones europeo. Otro problema estaba relacionado con el desarrollo del apoyo de los cazas norteamericanos a los bombardeos diurnos. Aunque tuvo una ligera importancia inmediata en las actividades de la octava Fuerza Aérea el otoño del 42, el concepto de apoyo de caza norteamericano fue fundamental para la noción de una ofensiva de bombardeo diurno. No importaba lo bien que los bombarderos lo hubieran hecho en sus primeras misiones en combate con los cazas, se seguía considerando como una cuestión de máxima urgencia proporcionarles tanta protección como fuera posible a una distancia tan grande en el territorio enemigo. Durante mucho tiempo había sido axiomático en las Fuerzas Armadas norteamericanas que el papel principal de los cazas norteamericanos en el teatro de operación europeo sería el de escoltar a los bombardeos. Para acompañar las misiones en las profundidades de Alemania era esencial desarrollar un caza de largo alcance adecuado y se esperaban grandes cosas del P-38. La prioridad dada a Torch para todo ese equipo hacía que la operación de los cazas por el momento fuera solo de interés académico, por decirlo de alguna manera, ya que prácticamente todo caza que volara se incorporó al proyecto del norte de África en octubre. Sin embargo, el problema de los cazas siguió siendo uno de los más importantes para la ofensiva de bombardeos del Reino Unido. Sin embargo, solo uno de ellos, el 31º, equipado con Spitfire, según un arreglo entre la Fuerza Aérea y la RAF, tuvo una acción considerable volando 1.286 salidas antes de ser trasladada a África en octubre, y se le atribuyeron 3 aparatos destruidos enemigos, 4 probablemente destruidos y 2 dañados. Los otros 3, el primero, el 14º con P-38 y el 52º con Spitfire, no se enfrentarían a la Luftwaffe durante su corta estancia en Gran Bretaña, aunque eso sí, llegaron a hacer varias salidas sobre territorio enemigo. Además, muchos pilotos americanos habían estado sirviendo en las escuadrillas Eagle de la RAF. Estas unidades, equipadas con Spitfire, fueron asumidas formalmente por el octavo mando de caza el 21 de septiembre del 42 y organizadas en el denominado cuarto grupo de cazas. Por cierto, en su momento grabé un podcast, creo que fue para Motor del Aire, sobre la participación de las escuadrillas Eagle, sobre el desembarco de Dieppe. Bueno, los pilotos del Spitfire, aunque operaban algunos aparatos, sobre todo los modelos Bravo, que eran inferiores al Focke-Wulf 190, entraron en combate con confianza en sus aviones. La situación no era tan simple con el P-38. Al principio a la RAF no le gustaba el P-38. Como en el caso de bombardeos estadounidenses, las primeras apariciones en el Reino Unido habían sido desafortunadas. Sin embargo, cuando se hicieron ciertas modificaciones, el P-38 se convirtió en un avión potencialmente tan bueno como cualquier otro en el teatro de operaciones, un hecho que los propios británicos tuvieron que admitir. Sin embargo, las sospechas sobre el P-38 seguían acechando entre los pilotos norteamericanos, fomentado en parte por rumores y en parte por un par de accidentes graves que implicaban picados realizados mal. Solo la experiencia real de combate podía disipar las dudas en la mente de la Fuerza Aérea y la RAF. Por lo tanto, el general Paz estaba muy ansioso por poner acción a los P-38 lo antes posible, sin comprometerlos prematuramente. Cualquier caza que saliera sobre territorio enemigo corría el riesgo de enredarse o enfrentarse con los mejores pilotos de la Luftwaffe. Así que era necesario dar a los pilotos de los Lightning un cuidadoso entrenamiento en vuelo a través del canal antes de enviarlos a una batalla real. El mal tiempo y los fallos mecánicos retrasaron su entrada en combate, pero después del 16 de septiembre pasaron a estar completamente operativos y volaron en varias misiones antes de ser trasladados al servicio en el norte de África. Sin embargo, su contacto con el enemigo fue leve y no se pudieron sacar ninguna conclusión. A partir del 14 de septiembre, los 4 grupos de combate del octavo mando de cazas fueron transferidos al 12º mando de cazas para su envío al África septentrional. Continuaron operando bajo el octavo mando de cazas hasta el 10 de octubre. Solo el 4º grupo, ya hemos dicho antes, formado por antiguos pilotos de la Eagle, permanecerían en el Reino Unido. Pasaron muchos meses antes de que una fuerza importante de cazas de los norteamericanos pudieran operar regularmente desde bases británicas. El desarrollo de una fuerza de cazas norteamericanos autosuficiente puede haber sido esencial para el plan del 8 de septiembre para las ofensivas de los bombardeos diurnos, pero no lo fue para el enjuiciamiento inmediato de la campaña en sí.
Si se retiraban las unidades de combate básicas para Torch, las unidades de la RAF que quedaban para dar cobertura a los bombarderos norteamericanos era lo único que tenían. Pero Torch constituía, no obstante, una amenaza para las operaciones de bombardeo del Reino Unido, cuya gravedad difícilmente puede ser exagerada. Atentos. Inmediatamente que se aprobó la operación Torch, se hizo evidente que la preparación de la operación del África Septentrional tendría prioridad durante un periodo indefinido sobre cualquier otra actividad aérea desde el Reino Unido. El 8 de septiembre el mismo general Spaatz emitió orden específica a tal efecto y, aunque la orden fue anulada unos días después, parecía por un momento que las operaciones tácticas de la octava Fuerza Aérea, incluidas las misiones de combate, quedarían completamente suspendidas. A cada mando de la octava Fuerza Aérea y a cada sección de su cuartel general se le asignó la responsabilidad de transmitir a los organismos correspondientes, de ser transmitados a los organismos correspondientes de la nueva 12ª Fuerza Aérea. Además de los 4 grupos de combate que contribuían directamente a la 12ª, estaba prevista que la antigua Fuerza Aérea perdiera también 2 grupos de bombardero pesado, la 97ª y la 301ª, después de la primera semana de noviembre y 2 más en una fecha posterior. Así, pues, la disminución de la fuerza de combate de la octava Fuerza Aérea causada por la operación Torch fue tanto directa como indirecta. La pérdida de los 2 grupos, ya hemos dicho antes, de bombardeos pesados reducía la fuerza de la octava Fuerza Aérea en 1/3 y la eficacia del combate en una proporción aún mayor, ya que se trataba de las 2 unidades de bombardeo más antiguas y con más experiencia hasta el momento del octavo mando de bombardeo, y que tampoco era mucha la experiencia. El efecto indirecto que supuso el traslado de la 12ª unidad de la Fuerza Aérea fue aún más devastador. Como declaró el general Iker el 4 de enero del 43, las oficinas de Estado Mayor del octavo mando de bombardeos habían dedicado la mitad de su tiempo a supervisar el entrenamiento, el suministro y el mantenimiento del 12º mando de bombardeo. El centro de reemplazo de tripulaciones de combate, del cual se suponía que las unidades de combate pues iban a obtener el revestimiento necesario, habían dado prioridad desde el principio a las unidades de Torch, que debían ser construidas, creadas hasta alcanzar su máxima potencia. La 12ª Fuerza Aérea también gozaba de prioridad en cuanto al equipo, organización, piezas de repuesto, reemplazo de aeronaves. Y el octavo mando de servicio de la Fuerza Aérea estaba también dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a la unidad de Torch, además de aportar grandes cantidades de hombres entrenados y de equipo. En consecuencia, el servicio y el mantenimiento de los aparatos del octavo mando de bombarderos se iba a hacer más lento e incierto, impidiendo el empleo más eficaz de los bombarderos que se encontraban a mano y aumentando la probabilidad de que alguna salida tuviese que abortarse por fallos en el sistema. Ante la escasez en casi todas las categorías, las tripulaciones de tierra del octavo mando de bombardeo tuvieron que recurrir a menudo a lo típico de aquella situación, al canibalismo, es decir, desmantelamiento de aeronaves dañadas denominadas reina de los hangares. Algunos comandantes de grupo opinaban que si las tripulaciones no hubieran mostrado una energía e ingenio extremo en 3 sentidos, al menos la mitad de los bombarderos mantenidos en estado operativos habrían estado en verdad fuera de combate. Al octavo mando de caza se le había asignado la tarea específica de enviar unidades a África, y este esfuerzo, además de la pérdida de 4 de los 5 grupos, prometía hacerlo prácticamente inútil en lo que respecta a las operaciones del Reino Unido hasta que el movimiento de tropas necesarios al norte de África se hubiera completado. Casi más deprimente que las continuas demandas de Torch para aquellos cuyo deber era mantener una ofensiva bombardeo del Reino Unido, era el puñetero clima. A diferencia de Torch, esta desventaja iba a ser recurrente. Un clima favorable era un prerequisito absoluto para el éxito de los bombardeos diurnos, al menos hasta que se descubrieran métodos más eficientes de bombardeo a ciegas, que, por cierto, ninguno se había desarrollado hasta entonces. Con pleno conocimiento de este hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había proyectado su plan para una ofensiva bombardeo diario del Reino Unido. Pero el clima en otoño del 42 parecía, y los observadores británicos dicen que así lo decían, era malo, inusualmente malo. En septiembre habían aparecido menos días de operación de los que se esperaba, y a medida que avanzaba octubre, la situación se tornaba cada vez más desalentadora. A principios de octubre se debatió seriamente si era factible llevar a cabo una ofensiva a gran escala de este tipo desde las bases británicas, especialmente en vista del hecho de que se podía esperar una campaña exitosa en el norte de África que abriera una zona de bases alternativa muy atractiva para los bombardeos en ese mismo trimestre. Para contrarrestar esta actitud continuamente derrotista, el general Iker escribió el 8 de octubre que el tiempo no debería causar demasiada alarma.
Sostenía que debería haber de 5 a 8 días en cada mes favorables al máximo esfuerzo al alto nivel, lo que era más o menos lo que el ritmo actual de reemplazo permitiría en las mejores circunstancias. Esto representaba una estimación más prudente que las 10 misiones al mes realizadas en agosto, pero el general Iker esperaba evitar que el enemigo descansara durante los periodos intermedios de tiempo relativamente malo, desarrollando, atentos, una fuerza de aparatos intrusos altamente entrenada y capacitada, capaz de emplear el mal tiempo como camuflaje para llevar a cabo operaciones de bombardeo, eso sí, a ciegas. Es decir, no vamos a dejar descansar al enemigo. De hecho, ya se habían hecho planes para estas misiones, que se esperaba mediante el uso de los más avanzados dispositivos de navegación y bombardeo, y que harían posible que los B-24, aislados, individuales, de 2 en 2, de 3 en 3, mantuvieran los sistemas de ataque aéreo y los centros defensivos del enemigo en alerta, y así interrumpir la producción industrial enemiga. Lo que más preocupaba a los comandantes de la octava Fuerza Aérea, tanto por el desvío a Torch como por el mal tiempo británico, era que para que la ofensiva de los bombardeos tuviera éxito, el tiempo, ya hemos dicho antes, era esencial. Y en ambos casos parecía probable que se perdiera un tiempo vital. Cada mes en el retraso en el montaje de una ofensiva a gran escala contra la industria alemana le daba al enemigo tanto tiempo para redesplegar sus fuerzas y reajustar sus técnicas como para contrarrestar el ataque aliado. Hasta ahora la Luftwaffe había reaccionado a los ataques diurnos de la octava Fuerza Aérea con menos rapidez y con menos efectos letales de lo que se había previsto. La Luftwaffe mantuvo apenas una cuarta fuerza de parte de su fuerza total de cazas diurnos en el frente occidental durante el otoño del 42, prefiriendo concentrar sus fuerzas en los dos frentes terrestres, África y Rusia. Además, no dio señales de reforzar los cazas en el frente occidental, incluso después de que se hubiera hecho evidente el patrón de actividad de bombardeo de la octava Fuerza Aérea y se hubiera apreciado su gravedad, al menos parcialmente. A finales de año, las defensas de caza alemana en el oeste seguían desplegadas en una línea relativamente delgada, que iba desde Noruega hasta Bretaña, con cierta concentración, eso sí, en la zona del paso de Calais y Normandía, zonas que defendían, entre otras cosas, la posible ruta de bombardeos hacia París. Tampoco había sido demasiado difícil para las misiones de bombardeo diurno evitar las desastrosas concentraciones de caza enemigos. Aunque las misiones de bombardeo de alta cota eran, casi desde el momento de su despegue, un secreto a voces para los directores de radar alemanes, habían sido posible, mediante barrido de desviación y medidas engañosas, confundir al enemigo en cuanto a la identidad y el tamaño de la principal fuerza de ataque. Los ataques con bombarderos medios, acompañados de barrido de cazas, habían logrado en general atraer a varios cazas alemanes que, de otro modo, podrían haberse enredado con los bombarderos pesados. Y una contramedida de radio conocida como luz de luna, empleada con una pequeña fuerza de Defiance de la RAF para hacerse ver a los controladores alemanes como una gran formación de bombarderos pesados, funcionó muy bien como técnica de evasión hasta noviembre del 42. Para entendernos, había una fuerza de cazas Defiant que por medio de diferentes sistemas hacían creer que era una gran concentración de bombarderos. Estos hechos hacen que la tarea de penetrar la defensa de los cazas enemigos pareciera engañosamente fácil para observadores enemigos, americanos. Para algunos parecía posible que los bombarderos diurnos pudieran, después de todo, penetrar la defensa de los cazas alemanes sin su propia protección de cazas. En Washington se sugirió con insistencia en que la Luftwaffe estaba realmente en declive, que los combates en los frentes terrestres, que se sumaban a las anteriores acciones aéreas en el oeste, habían obligado al enemigo a reducir drásticamente sus reservas almacenadas para mantener sus fuerzas en primera línea. Esta estimación, aunque se demostró que era errónea, no carecía de justificación, ya que no fue hasta el 43, después de que el bombardeo estratégico de la octava Fuerza Aérea se convirtiera en una amenaza inequívoca, que el alto mando alemán no se comprometió seriamente a aumentar la fuerza total de caza de la Luftwaffe o a redesplegarla para reforzar el frente occidental. Aunque fuera cierta, por supuesto, una disminución de las fuerzas de la Luftwaffe habría sido en sí misma un fuerte argumento para presionar el ataque antes de que el enemigo pudiera reconstituir sus fuerzas. Bajo este optimismo, sin embargo, se encuentra un sobrio respeto por la resistencia y la inteligencia de la Luftwaffe. Los alemanes tenían en su poder hacer una de las dos cosas. Podrían aumentar su producción de cazas a expensas de otros tipos, si es necesario, o podían acumular una fuerza de bombardeos pesados para atacar las ciudades británicas. En cualquier caso, se necesitaría tiempo para reorganizar la producción. Sin embargo, una de las alternativas parecía inevitable, y se le ocurrió al general Spath que los alemanes podrían muy bien beneficiarse de las lecciones de bombardeo a la luz del día
dadas tan reciente y convenientemente por la octava Fuerza Aérea. Atentos, añadiendo potencia de fuego y blindaje a sus Focke-Wulf 200 cuatrimotores, podrían actuar contra el Reino Unido antes de que las fuerzas norteamericanas pudieran explotar su actual ventaja táctica. Según escribió el 16 de septiembre, el bombardeo diurno, con la misma precisión que hemos obtenido y con el mismo índice de bajas en los combates aéreos, levantaría el infierno en esta isla. Debemos atacar sus fábricas de aviones antes de la primavera y se requiere un gran número de B-17s para intentarlo. Bueno, yo no me imagino a Focke-Wulf 200, ¿verdad?, siendo bombarderos pesados. Así, la imagen presentada por la ofensiva de los bombarderos diurnos justo después de la misión contra Lille el 9 de octubre fue una de las luces y sombras muy contrastadas. Durante el resto del mes las sombras tendían, en un sentido bastante literal, a alargarse. El 25 el general Arnold pidió una explicación completa del pequeño número de misiones realizadas recientemente. La respuesta se limitó a relatar los problemas y obstáculos que se habían enfrentado cada vez más durante las semanas anteriores, a saber, clima, demandas de tropas y aviones para TORS y un estado de entrenamiento inadecuado de las unidades restantes. Debido al clima desfavorable, solo una misión se había cumplido desde el día 9. La RAF informó de que no se habían entregado fotografías de reconocimiento de ningún valor a su mando de bombardeo desde mediados de septiembre, como resultado además de la mala visibilidad constante. Para el 1 de noviembre también se había hecho más evidente las incursiones de la 12ª Fuerza Aérea en la fuerza de organización más antigua. Además de 4 grupos de caza y 2 grupos de bombardeo pesado, la octava Fuerza Aérea había entregado personal capacitado, a saber, 3.198 oficiales, 24.124 hombres reclutados y 34 suboficiales, de los cuales 1.098 oficiales, 7.101 hombres reclutados y 14 suboficiales procedían únicamente del octavo mando de bombardeo. Los restantes grupos de bombardeo pesado, el 44, 91, segundo, tercero, 33, quinto y sexto, sufrieron considerablemente la pérdida del equipo esencial como aparatos para cargar las bombas, así como vehículos de transporte de las mismas. Sufrieron aún más por la falta total de reemplazo, tanto de tripulaciones como de aviones, hecho que hizo imposible mantener una gran fuerza en el aire incluso cuando las condiciones meteorológicas así lo permitían, y no se vislumbraba ninguna perspectiva de recibir ninguna durante el mes de noviembre. De los grupos de bombardero pesado que estaban previstos dejar en el Reino Unido, 5 grupos de B-17 y 2 grupos menos una escuadrilla de B-24, a finales de octubre solo 2 estaban en pleno funcionamiento. Se había considerado necesario dar 2 o 3 semanas de entrenamiento adicional a todas las nuevas unidades de información que volaban a alta cota, en operaciones de radio y, lo que hemos dicho antes, en tiro aéreo. E incluso mientras las tripulaciones ganaban experiencia, la política de la octava Fuerza Aérea era enviarla solo en circunstancias en que su estado de entrenamiento las hiciera aptas. El general Eaker creía que no se ganaba nada enviando unidades verdes cuando las condiciones climáticas o las defensas enemigas solo causaban pérdidas desmesuradas. Por la misma razón, no se consideró prudente emprender misiones que requiriesen aterrizar o despegar en la oscuridad, actitud que limitaba seriamente el tiempo disponible para las operaciones durante los cortos días de otoño e invierno. Además, el alcance de las misiones de la octava Fuerza Aérea se ve restringido a una zona relativamente estrecha de la Francia ocupada y los Países Bajos, como hemos dicho antes, a la que se podía llegar en poco tiempo, con la formación de bombarderos expuesta a los ataques solo durante breves periodos y que posiblemente no poseía todavía unas defensas tan fuertes como cabría esperar que habría en la propia Alemania. Lamentablemente, esta restricción, que de otro modo sería necesaria, impidió que el mando de bombarderos utilizara ocasionalmente vetas de buen tiempo sobre objetivos más distantes y sobre Alemania propiamente dichos, y pues estaban encerrados literalmente sobre Francia y los Países Bajos. Las restricciones en el área y el tiempo de los ataques simplificaron los problemas que tenía que enfrentarse a Luftwaffe para defenderse. Ellos se habían dado cuenta de lo que iba a hacer esta fuerza de ataque diurno. Se esperaba confiadamente que una fuerza de suficiente tamaño y entrenamiento para saturar defensas enemigas eliminaría muchas de las limitaciones. Tal fuerza permitiría, atentos, penetrar más profundamente en Alemania y por consiguiente una mayor variedad de ataques independientemente de las condiciones climáticas. El general Spaatz esperaba que también permitiera operaciones a menos cotas, más allá del alcance de la escolta a los cazas, con el consiguiente aumento de la eficacia de la fuerza de ataque. Dada una fuerza de 300 bombarderos pesados, pilotados por tripulaciones bien entrenadas, el general Eaker creía que podía atacar cualquier objetivo en Alemania durante el día, con menos del 4% de pérdidas.
Naturalmente, un número menor de ellos sufriría más severamente. A pesar de todos los problemas de las limitaciones de efectivos actuales, sostuvo con firmeza lo siguiente: el bombardeo diurno de Alemania con aviones del tipo B-17 y B-24 es factible, practicable y económico. Lo de económico supongo que se referirá a la vida de otros. Bueno. Entre tanto, se trataba de destinar prematuramente valiosas tripulaciones y aeronaves a operaciones sobre un territorio fuertemente defendido y en condiciones de mal tiempo, o bien de proceder con cautela, ya que el estado de entrenamiento y el ritmo de reemplazo permitirían realizar operaciones eficaces de mayor alcance. El general Eicher preferiría la última alternativa, ya que adoptar la primera no solo supondría incurrir en pérdidas incómodas, sino que arruinaría para siempre el buen nombre del bombardeo. Así pues, atentos a lo que decía. Habría sido muy fácil para nosotros comprometer la fuerza de tal manera que se hubiesen sacado conclusiones inadecuadas de los bombardeos durante el día. Sabíamos el aspecto crítico de nuestra tarea y el hecho de que podría afectar todo el futuro del bombardeo de precisión diurno en esta guerra. De la manera en que lo estamos haciendo, vamos a sacar conclusiones, algunas ya han sido sacadas, que serán totalmente favorables al poder de bombardeo. Por favor, no dejen que nadie se haga la idea de que somos vacilantes, temerosos, rezagados o perezosos. En otras palabras, estas primeras misiones fueron menos importantes por lo que contribuyeron directamente al esfuerzo bélico de los aliados que por lo que contribuyeron indirectamente probando y demostrando la doctrina de bombardeo estratégico a plena luz del día. En cualquier caso, era tan difícil y peligroso esforzarse por obtener resultados rápidos como era natural que los observadores, especialmente los que se encontraban a cierta distancia del lugar de operaciones, buscaran estos resultados con impaciencia. Y así se van a surgir nuevas directivas. Para el 20 y 29 de octubre del año 1942, la Fuerza Aérea recibió dos importantes directivas que iban a regir el alcance de sus operaciones y la prioridad de sus objetivos. La directiva del 20 de octubre, emitida por Eisenhower como comandante de operaciones y actuando como agente directo del Estado Mayor Conjunto en materia de política de bombardeos, no hacía más que las directivas emitidas durante el mes de agosto para aclarar un poco la política estratégica subyacente a las operaciones de bombardeo diurno, en relación, por ejemplo, con una ofensiva conjunto británico-norteamericana, como se había adivinado en la directiva conjunta del 8 de septiembre. Sin embargo, lo que sí hacía era reflejar la urgencia inmediata hacia Torch como un elemento actualmente importante de la estrategia aliada. A fin de trasladar las enormes cantidades de hombres, suministros y equipos del Reino Unido al África septentrional, era necesario proteger ese movimiento de los ataques tanto de submarinos como de aviones. En consecuencia, el general Eisenhower exigió que la octava Fuerza Aérea, como cuestión de primera prioridad, atacara las bases submarinas de la costa occidental de Francia, desde la que operaban la mayor parte de la flota alemana de submarinos atlánticos. Así hablaríamos de Lorient, Saint-Nazaire, Brest, La Palisse y Bordeaux. Los objetivos secundarios de las misiones contra las bases mencionadas consistirían en los barcos y muelles en Le Havre, Cherbourg y Saint-Nazaire. En segunda prioridad estaban las fábricas de aviones y almacenes de reparación de Meltot, Josely, Amberes y Courcelles, y los aeródromos denominados Courtrai, Wegelben, Abbeville-Drucat, Saint-Omer, Fort-Rouge, Cherbourg, Maupertuis, Beaumont-le-Roger y Saint-Omer-Longueness. Franceses, perdonadme. Los objetivos de transporte y la estación de clasificación de los países ocupados quedarían en tercer lugar. Esa directiva comprometía a la octava Fuerza Aérea para el futuro inmediato al apoyo de Torch. Era su única misión. Al nombrar las bases submarinos enemigos como objetivos de primera prioridad, también comprometió a la octava Fuerza Aérea indefinidamente al bombardeo estratégico de un orden esencialmente defensivo en lugar de un ataque ofensivo directo a las vitales industrias de maquinaria de guerra alemana. La creciente amenaza submarina amenazaba todo el plan logístico de las operaciones aliadas en Europa y África. Constituían el arma más poderosa de Alemania contra las fuerzas y suministros de los aliados en el océano. Como resultado, había aparecido de forma destacada en la planificación estratégica de los aliados durante el otoño del 42. Las primeras directivas emitidas a la octava Fuerza Aérea habían incluido todos los objetivos submarinos. El 13 de octubre el general Eisenhower informó al general Spath que consideraba la derrota de los submarinos como uno de los requisitos básicos para ganar la guerra. Apreció la importancia, eso sí, de atacar a Luftwaffe, pero, como dejó claro en discusiones posteriores, ese objetivo debía considerarse como un objetivo inmediato, algo que debe tratarse para llegar al objetivo principal, que debe ser la flota de submarinos enemigas, al menos durante las operaciones en el norte de África. Era un nuevo punto de vista para la octava Fuerza Aérea.
Los planes anteriores habían llamado a las instalaciones de submarinos, como la Luftwaffe, un objetivo intermedio y ahora pasaban a ser un objetivo primario. Las conferencias entre los comandantes norteamericanos y la RAF dieron lugar a un acuerdo general en el sentido de que, a medida en que la fuerza de bombardeo británica no pudiera operar contra las bases del Golfo de Vizcaya durante las horas diurnas, debido a sus limitaciones de equipo y dado que el bombardeo nocturno de estos objetivos iba a ser del todo ineficaz, porque no podemos bombardear nocturnamente un puerto, ¿verdad?, debía dejarse todo a los bombardeos diurnos de octava Fuerza Aérea. Mientras tanto, el mando de bombardeo de la RAF operaría contra centros de fabricación de submarinos y otras instalaciones del mismo tipo en la propia Alemania. Spath e Iker confiaban en que sus bombarderos pesados podrían hacer el trabajo. Por supuesto, implicaría penetraciones más allá del alcance de la protección de cazas, pero la experiencia hasta la fecha con los cazas enemigos, ya hemos visto antes, ha sido alentadora. Aún así, habría que aceptar bajas relativamente importantes, y las pérdidas más importantes probablemente pospondrían seriamente los actuales diseños de bombardear Alemania propiamente dicha. El 29 de octubre la octava Fuerza Aérea recibió otra directiva más, esta vez regulando sus misiones contra objetivos en países ocupados. El problema con el que este documento trataba era delicado. Los objetivos vitales para el esfuerzo bélico de Alemania existían en la Francia ocupada y en los Países Bajos, y habían sido un punto de la política táctica el restringir el esfuerzo de bombardeo americano a estas áreas. Pero era imposible, incluso con la mayor precisión de la de los bombarderos norteamericanos, eran capaces hasta ahora asegurar, como hemos visto, la seguridad de los civiles y sus propiedades en la vecindad de los objetivos. Así pues, surgió un problema político que amenazaba con afectar radicalmente al plan de bombardeo. En un esfuerzo por preparar a la población francesa, se había dado ocasionalmente alguna advertencia por radio. El 7 de octubre del 42, 2 días antes de la incursión de Lille, la BBC incluyó en sus transmisiones a Europa un mensaje que advertía del alto mando americano. El bombardeo de las fuerzas aéreas, afirmaba, estaba dirigido solo a los nazis y a aquellas actividades en Francia y otros territorios ocupados que contribuyeran al apoyar el esfuerzo bélico alemán. Aconsejaba a todos los franceses que vivían al menos a 2 kilómetros de las fábricas que apoyaban la maquinaria bélica alemana que abandonaran sus hogares, ya ves tú, ya que el bombardeo de pequeños objetivos desde alta cota sin duda sería acompañado de algunas inexactitudes. Los objetivos especialmente susceptibles de ser atacados eran las fábricas que producían o reparaban aviones, carros de combate, vehículos, locomotoras, armas de fuego o productos químicos. También era probable que se bombardearan los depósitos de material ferroviario, los astilleros, los búnkeres submarinos, los aeródromos y los centros de donde estuviese tropas. No obstante, la opinión francesa se había agitado profundamente como resultado de los bombardeos en Rouen, Lille y Lorient, en cada una de las cuales las bajas civiles francesas habían sido graves, sino siempre extremadamente numerosas. En Rouen, ya lo hemos dicho antes, murieron 140, en Lille aproximadamente 40 y en Lorient unos pocos franceses se contaron entre los 150 muertos, más de la mitad de los cuales eran alemanes, el resto belga y naturalmente el bombardeo de sus ciudades los franceses lo veían con emociones ambivalentes. La mezcla variaba bastante con la severidad de sus propias pérdidas. Aunque en general se alegraron de manera sombría de ver los daños sufridos por los nazis, incluso en su propio territorio, a muchos franceses les resultaba difícil tener una visión a largo plazo de la situación cuando las bombas americanas empezaron a caer sobre propiedades francesas y se llevaron vidas francesas. Los alemanes lógicamente aprovecharon esta oportunidad para envenenar la mente francesa contra los aliados, cubriendo las paredes con carteles que mostraban la muerte de civiles y el sufrimiento de civiles que acompañaban a los bombardeos norteamericanos. La prensa controlada hizo todo lo posible para mantener viva la amargura. Incluso los que comprendían la necesidad estratégica del bombardero aliado sentían que, al planificar tales misiones, la pena y la destrucción sufrida por los franceses debía sopesarse cuidadosamente debido a los dudosos resultados que se obtendrían de los bombardeos a una altitud tan alta. Fue sobre este punto que la mayoría de las críticas francesas podían concentrarse en otoño del 42. Los observadores franceses no podían dejar de creer que mientras los ataques de bombardeo se hiciesen a unos 9.000 metros, solo un pequeño porcentaje de bombas tenían probabilidades de dar el blanco, y los resultados no habían sido hasta ahora tales que los convencieran de lo contrario. Algunos también instaron, aparentemente con bastante seriedad, a que los bombardeos de fábricas y astilleros atentos se hicieran solo los domingos y días festivos. ¿Por qué? Porque así se aseguraban que ese día no había franceses. Con el fin de poner al día un código de normas para la operación en esta delicada pero inevitable situación, el Ministerio del Aire, al que se le dejaba habitualmente la responsabilidad de todos los temas políticos,
emitió la directiva del 29 de octubre. El bombardeo, como hemos visto antes, debía limitarse a objetivos militares. El bombardeo intencional de poblaciones civiles como tal estaba prohibido, claro, diurnamente. Debía ser posible identificar el objetivo. El ataque debía realizarse con un cuidado razonable para evitar pérdidas indebidas de vidas civiles en las proximidades del objetivo, y si hubiera alguna duda sobre la posibilidad de un bombardeo preciso o si un error importante implicaría el riesgo de grave daño en la zona poblada, no se iba a realizar ningún ataque. Naturalmente se debían observar las disposiciones de los convenios de la Cruz Roja. Los objetivos militares se definieron de manera amplia para incluir cualquier tipo de instalación industrial, energética o de transporte esencial para actividad militar. Las únicas otras restricciones importantes se referían a los ataques contra trenes de pasajeros durante el día y contra centrales eléctricas en Holanda. ¿Por qué? Porque si fallaba la electricidad, causaría una gran inundación del terreno al dejar fuera de servicio las bombas accionadas electrónicamente. Se debía prestar especial atención a las islas del canal en el caso de que fuera necesario atacar instalaciones enemigas en ellas. Recuerdo que las islas del canal eran británicas. En conclusión, la directiva subrayaba que ninguna de las normas anteriores debía aplicarse en la realización de la guerra aérea contra el territorio alemán y terreno japonés, excepto que las disposiciones de la Convención de la Cruz Roja debían aún conservarse, ya que, como consecuencia de la adopción por el enemigo de una campaña de guerra aérea sin restricciones, el gabinete ha autorizado una política de bombardeos que incluye el ataque a la moral del enemigo. Vale, en Francia sí, pero lo hemos dicho, en Italia, Alemania y Japón no. Y vamos terminando. Las directivas del 20 y 29 de octubre regulaban sustancialmente las operaciones de la Fuerza de Bombardeo estadounidense en el Reino Unido durante el resto del año. Excepto por el restablecimiento el 21 de octubre de las plantas de ensamblaje de camiones de la Ford y General Motors en Amberes como objetivo sin prioridad particular, pero adecuado para el ataque cuando las condiciones meteorológicas resultaran desfavorables en otros lugares, la única adición importante a la lista de prioridades se hizo el 19 de octubre. En esa fecha se añadieron los astilleros de construcción de submarinos en Bremen, Vegesack y Kiel, y los objetivos de transporte ferroviario en Hessen y Hamm. Esta inclusión de los objetivos alemanes reflejaba la impaciencia del mando americano por atacar a Alemania propiamente dicha, en lugar de continuar la tarea, siempre de cierto modo desagradable, de bombardear objetivos en Francia, Bélgica y Holanda. También reflejaba la impaciencia del Estado Mayor británico, que desde el principio de noviembre ha mostrado su preocupación por el fracaso de la octava Fuerza Aérea en iniciar operaciones contra el Reich. Sin embargo, la revisión del objetivo el 19 de noviembre iba a seguir siendo, durante el resto del año, solo un cambio sobre el papel, ya que no fue hasta finales de enero del 43 cuando los bombarderos americanos finalmente penetraron en el Reich, como ellos habían esperado. Solo entonces, la octava Fuerza Aérea consideró que tenía una fuerza suficiente y sobre todo adecuadamente entrenada para intentar una tarea tan formidable. Y hasta aquí me ha salido un podcast bastante largo, más de hora y 40, para hablaros de la creación, el inicio del bombardeo aéreo, este experimento del bombardeo aéreo. Del sitio donde estoy encontrando la información, ya estoy viendo que el próximo capítulo vamos a hablar de la guerra contra los búnkeres submarinos, que es un tema muy interesante porque ya lo sabemos a priori, que les va a costar mucho a los americanos vencer a estas formidables estructuras, a estas bases submarinas alemanas. Pero prometo